Bien, Antonio Carri, candidato presidencial por Alianza Lápiz, pero también otras organizaciones políticas que le acompañan, pues está con nosotros en la mañana de hoy. Bienvenido, Antonio, muchas gracias por compartir con nuestros televidentes. Un placer, Carlos. Y hay muchos temas. Oye, de verdad que cuando uno revisa la agenda, bueno, mira, podemos hablar de esto, de aquello, del otro, pero sí me gustaría, antes de entrar en lo que es propiamente el proceso electoral, tener tu percepción sobre esto que ha ocurrido en las últimas horas, esto que ha pasado y que vincula a dirigentes políticos de la oposición en el exilio, otros que no, que están en el país, con esta trama, con este entramado de corrupción de PDVSA, denuncia a la Fiscalía que hay una conspiración política, y esto se entremezcla con el proceso electoral, quieras o no. Entonces es un tema, ¿no? Es que el país, tanto tú como yo y como los que nos están viendo, estamos hastiados de este conflicto. Y es que llevamos 25 años entre dos polos muy desgastados ya, que el país aborrece. Nosotros los venezolanos tenemos que lograr hacer que la sensatez sea mayoría y que quienes no hemos sido rostros del conflicto en primera fila, pues podamos lograr algo que es muy complejo, que es la gobernabilidad y la tranquilidad de los venezolanos. Es decir, el reto que tiene el próximo gobierno es generar una palabra, pero que significa mucho: tranquilidad, paz. Fácil no será. Fácil para nada, pero se ha logrado. Y se ha logrado en muchos países que tuvieron situaciones y circunstancias muy difíciles, como el caso de España, como el caso de Argentina, como el caso de Chile, donde nosotros tenemos que evolucionar hacia la democracia. La democracia es una cosa que se construye todos los días, Carlos. No va a ocurrir un hecho fantástico, ni un milagro de la Virgen de Coromoto, ojalá que así sea, pero la verdad es que no va a ocurrir si nosotros no trabajamos para ello. ¿Tú te plantearías un proceso de transición, de llegar a ser el favorecido con el voto popular? Yo no lo pondría así como un proceso de transición, sino simplemente una transmisión de mando. Si nosotros mismos podemos las palabras claves para esto, es que por primera vez en 25 años va a haber una transmisión de mando sin un plomazo de por medio, sin ningún tipo de conflicto, luego del voto popular, y hay una transmisión de un presidente de un bando a un presidente independiente que no forma parte de los partidos del conflicto. Si ello ocurriera, Antonio, significa que paralelamente, pues una serie de poderes permanecen o permanecerán aún en manos del sector oficial actual. Eso es una realidad. Está el Parlamento, es decir, la Asamblea Nacional, está el Poder Judicial, está el Tribunal Supremo de Justicia, está el Poder Moral, está la cúpula militar, está el Consejo Nacional Electoral. O sea, ¿cómo trabajar en ese escenario? Y no solamente eso, Carlos, está la descomposición económica, está la grave crisis de la deuda venezolana, que eso es más serio todavía. Está mucho más serio. El tema de la producción petrolera, el tema de la malnutrición de los niños venezolanos, que tú sabes que es mi gran angustia desde hace muchos años, que tiene que ver con la educación venezolana. Es decir, está comprometida incluso toda una generación de venezolanos en este reto que tenemos en los próximos años. Por eso es tan necesario acabar con el conflicto. Y hay una frase que a mí me gusta muchísimo, que la traigo de un autor español que se llama don Torcuato Fernández Miranda, que fue el presidente de las Cortes Españolas en pleno cambio y de construcción de la democracia en España. Los cambios pacíficos se hacen de la ley a través de la ley. Si quieres saltarte en algún momento la ley, ahí se va a caer el proceso. El tema es saber la disposición de todos los actores políticos, incluyendo en este caso al sector oficial, si estaría en disposición de colaborar, de apegarse a la ley, de continuar pues participando democráticamente dentro de un proceso, ¿no? Igual que hay sectores radicales de la oposición que habría que medir si están en disposición también de hacer eso. El tema es cuando la sensatez se hace mayoría, y yo creo que tenemos que tener todos la madurez en Venezuela, y por eso decía el presidente Gallegos, que el presidente Gallegos decía que el presidente tiene que ser el primer maestro de la nación, y a eso le pasa a Venezuela le falta orden. ¿Y orden qué significa? Un presidente también que con su conducta y con un plan muy claro de gobierno establezca las bases y todos sepan a qué atenerse. Nosotros hemos venido trabajando en un plan llamado La Nueva Venezuela,
un plan que tiene como base fundamental, uno, el tema educativo como eje fundamental del desarrollo. Segundo, el tema de la economía abierta, porque necesitamos abrir la economía a la inversión, porque necesitamos financiamiento internacional. Necesitamos recurrir para planes de emergencia cuanto antes, en lo que tiene que ver incluso hasta con los propios servicios públicos, con dinero que está represado en el exterior y con dinero que está a disposición de Venezuela en los organismos multilaterales, y por falta de confianza no se recurre a ello. Tenemos demasiadas cosas y demasiado trabajo por hacer. ¿Has planteado dolarización clara y Y definida? hemos planteado la dolarización definitiva, porque lo único que falta para la dolarización es que el Estado la asuma, porque aquí el país completo la asumió ya. Entonces, lo único lo que pasa es que PDVSA está recibiendo dólares, pero pagan en bolívares a los funcionarios públicos. Y uno de los grandes debates que hoy tenemos después de haber pasado el 1 de mayo es que, Carlos, la condición del trabajador venezolano que ha perdido todas sus condiciones y todos sus derechos, porque hoy tienes que tener más de 3 y 4 trabajos para poderte mantener. Entonces, y además el gran reto de la seguridad social, Carlos, para los emprendedores venezolanos. Tenemos unos grandes retos de por medio. Bueno, hagamos una pausa, Antonio. Vamos a regresar enseguida contigo. Conversamos con Antonio Icarri, candidato presidencial por Alianza Lápiz y otras organizaciones políticas. Seguimos con Antonio Icarri, candidato presidencial. Tú hablabas antes y mencionábamos el tema electoral, la dinámica que está llevando, etcétera, y decíamos y mencionábamos el señalamiento que hacía el fiscal de una conspiración política sobre el tema del exministro Tarek El Aissami, conectado al parecer con otros factores políticos, pero de la oposición venezolana. ¿Cómo puede incidir todo esto y cómo puede impactar todo esto en el proceso electoral? Bueno, todo esto es muy tóxico y muy tóxico para la gente. Y lo que evidencia es el desgaste ya de una oposición bastante menguada y también de un gobierno que le hace falta un buen rato de oposición. Yo creo que primero a este país le hace falta un expresidente. Es decir, que la alternabilidad democrática puede lograr un oxígeno a los venezolanos. Los venezolanos necesitamos ya vivir en paz, vivir en tranquilidad. Necesitamos salir de Maduro. Sí, claro, hay que salir de este mal ¿Y gobierno. tú crees que ellos Pero están por medio del voto. conscientes que pudieran perder las elecciones? A lo interno, por supuesto, a lo externo no lo van a evidenciar, pero estarían en disposición de aceptar una derrota. Mira, yo creo que sí. Por supuesto, hay ningún factor político, nunca dice que va a perder las elecciones. Eso siempre ha sido histórico. Y hay quien dice incluso que el poder no se cede, sino que el poder se arrebata. Pero resulta ser que los que somos demócratas tratamos de arrebatar ese poder por medio del voto popular. Yo creo que en Venezuela va a haber una gran rebelión del voto. Un voto pacífico, un voto ¿Sientes que habrá una constitucional, gran participación? una grandísima participación, Carlos, porque la gente lo que está buscando es un cambio en paz y tranquilidad. La gente no va a querer golpes de Estado, va a rechazar cualquier tipo de conspiración, No, eso como la sería lo rechazo peor, yo. ¿no? Como la rechazo abiertamente, y tú también, y todos los que me están viendo. Aquí nadie se imagina ni sueña ya con un golpe de Estado. Y hay que rechazar cualquier opción que tenga que ver con la violencia, porque eso significa que nuestros niños van a quedar peor, que las madres venezolanas van a tener más problemas para encontrar su trabajo o el alimento diario para su familia, porque además aquí tenemos un caos social profundo, muy grave. Y eso es lo que a mí me tiene angustiado cuando yo veo a esos niños con las bocas decoloradas por el problema de la malnutrición, que se le quiebra a uno el corazón en plena. Si tú no conoces esa realidad, no vas a poder comandar el país. Y eso es muy importante. Ahora fíjate. Tenemos que conocer esa dura realidad. Y yo invito a que todos los candidatos presidenciales de verdad sean consustanciales con la realidad que está padeciendo Venezuela. Esto no son los 80, esto no son los 90, ni siquiera los 2000. Estamos viviendo aquello que Uslar Pietri, Carlos, decía que es la Venezuela postpetrolera y postrentista, que en algún momento se iba a pagar la renta petrolera y esto iba a ser por un caso para la Cruz Roja Internacional, y efectivamente ha sido. Bueno, fíjate otra cosa, hablabas de candidatos, son 10, ¿no? ¿Verdad? Contando a Nicolás Maduro. Esa dispersión del voto entre candidatos 9 de la oposición, ¿no perturbaría todo el proceso y la intención de llegar a un cambio como planteas? No, al contrario, fíjate, yo creo en la La pluralidad. gente, uno siente que hay una tendencia como a que polarizarse alrededor de una figura versus la figura que representa Mira, el sector por oficial. primera vez en muchos años,
se están dando polarizaciones a través de tres tendencias. Hay tres tendencias muy marcadas en Venezuela hoy. Los que quedan apoyando al madurismo, el segundo, que es el que queda apoyando a la oposición tradicional, y los independientes, que es el gran bloque decisivo de este país. Entre el PSUV y la MUD han perdido 9 millones de votos en los últimos procesos electorales. Ahora, ¿el país quiere salir de Maduro? Claro, pero no va a salir de Maduro para buscarse otro conflicto. El país quiere salir de Maduro para vivir bien. Y eso es lo que nosotros le estamos ofreciendo. ¿No? Es salir de Maduro para que podamos vivir bien. Ahora, salir de Maduro significa salir de un modo agresivo de gobernar para entrar en un modo de encuentro, pero eso tú tienes que llevarlo tú como comandante eso significa jefe y como liderazgo propio. Eso significa conciliar y negociar incluso con los factores del gobierno. Y con todos, con el liderazgo de la oposición, con el liderazgo del gobierno. Tienes que tener mucha energía para poder hacerlo, conversar con las Fuerzas Armadas, respetar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, respetar la ley, respetar a los poderes públicos y, por supuesto, lidiar con una Asamblea Nacional que la vas a tener en contra porque llamaron a la abstención en el proceso del 2020. ¿Cómo contener entonces a los radicales de un lado y del otro en una posición como esa? Porque somos la gran mayoría nacional. La gran mayoría quiere tener su negocio, que su negocio le funcione, que le quiten la bota del Estado, que le quiten la cantidad de impuestos que tienes, porque si tú tienes un emprendimiento, tu esposa hoy tiene un emprendimiento, tú mismo, Carlos, y lo quieres sacar de su casa y lo quieres llevar a un centro comercial, le caen las 7 plagas de Egipto. Entonces, ese tipo de cosas, que es lo normal, lo del día a día. Yo necesito estimular inversiones en Venezuela para que vuelva la luz. Para que la gente no se le vaya a la luz, yo necesito inversión privada en Venezuela. Para repotenciar todo el sistema de agua en Venezuela, pues tenemos también que traer a la inversión internacional y todo eso también con la industria petrolera. Y eso es confianza. Finalmente, Antonio, tú te planteas firmemente seguir con tu candidatura. ¿Posibilidades de declinar a favor de otro no está planteado? No, no está planteado. Más bien, hemos estado conversando porque nosotros hemos venido siguiendo una candidatura. Pero se te sumó Fuerza Vecinal, por ejemplo. Se sumó Fuerza Vecinal, se han venido sumando. Y cuando ahí hay un deslinde también internamente en Fuerza Vecinal. No, bueno, ahí están. Sus principales alcaldes y sus principales fundadores están allí en Fuerza Vecinal y continúan allí al frente. Son gente muy trabajadora y que están todos los días, bueno, ocupándose de resolver los problemas a la gente del día a día. Y eso es lo que somos nosotros. Ellos optaron por una candidatura segura que viene desde hace mucho tiempo con un plan de trabajo y no tenemos una sorpresa ni nos estamos sorprendidos porque nos cayó una candidatura al cielo. Lo que tenemos es que darle un camino seguro a los venezolanos. Y eso es lo que vamos a lograr de aquí al 28 de julio. Esta película todavía le faltan, a esta serie todavía le faltan capítulos. Y muy intensos al parecer. Sí, bastante. Bueno, gracias Antonio por haber estado con nosotros. Gracias, hacemos Carlos. la pausa y al regreso arte y espectáculos en lo actual.